Bueno, buenas tardes a todos. Hoy yo me llamo Penélope Cruzado, soy paleontóloga de la Universidad de La Laguna y vengo a hablaros un poco sobre fósiles y digitalización, que algunos me dirán que tiene en común un objeto tan antiguo como es un fósil y la digitalización. Pues ahora os voy a ir mostrando. Primero que nada, me vais a permitir que os hable un poquito de la paleontología clásica, lo que es un fósil. Como veis aquí, estos son vértebras de la cola de un dinosaurio. De hecho, es el del dinosaurio Bonapartesaurus, que fue descrito en Argentina. Y bueno, para poder llegar a tener los fósiles, pues primero tenemos que tener un animal. Yo os voy a hablar sobre todo de animales porque yo trabajo con dinosaurios. Bien, pues para poder llegar a tener un fósil necesitamos que un animal, como este dinosaurio que veis aquí, se muera, que sea enterrado rápidamente, como se ve aquí arriba, o que esté una temporada en la superficie donde los carroñeros puedan llevarse parte de su cuerpo, de su esqueleto, se alimenten de ellos, desperdiguen los huesos y luego estos huesos sean enterrados también, como vemos aquí. Ya enterrados tienen que pasar millones de años para que se fosilicen y luego llegue un paleontólogo, como vemos aquí, y los encuentre. Bueno, esta es la teoría. ¿Cómo los encontramos en realidad en el campo? Porque mucha gente piensa que tenemos el hueso así completo o el esqueleto completo. Bueno, pues lo que vemos en un principio en el campo no es eso. Y como trabajamos es que nos vamos, como veis aquí, normalmente somos equipos multidisciplinares de distintos países también a veces, y nos vamos al campo a caminar durante horas y horas. Empezamos temprano por la mañana y hasta que nos dé la luz del sol. Esto en verano es duro porque es mucho calor. Y si encima trabajas en Patagonia como trabajo yo, pues además tienes que dormir, no sé muy bien, pero tienes que dormir en tiendas de campaña en mitad de la nada, donde no vas a tener ninguna civilización alrededor y todo lo que necesitas te lo tienes que llevar tú. No te puedes olvidar de nada. Pues bueno, vas caminando y lo que te encuentras normalmente son cosas como esta. Esto que veis aquí es un trozo de un fémur, de un dinosaurio posiblemente ornitópodo. Este ha sido encontrado en los Pirineos, en Huesca. Y este trocito de aquí, yo sé que es un fémur porque desde hace 10 años que se encontró el primer trozo, de manera recurrente solemos ir a la misma zona y hemos ido encontrando trozos que hemos ido encajando como un puzzle y al final tenemos un fémur bastante completito, la verdad. Pues eso, normalmente encontramos trozos de huesos, otras veces podemos encontrar una roca, como se ve aquí, que tenía una mancha blanca que recordaba un hueso. Le dimos un golpe para ver qué había dentro, como si fuera un Kinder sorpresa, y sorpresa, encontramos medio cráneo de un cocodrilo. Este sería el ojito, todo este es el cráneo, el rostro, aquí estaría el hocico, y tenemos justo la mitad. ¿Y qué más podemos encontrar en el campo? Pues a veces encontramos cosas como esta. Estas pelotitas que veis aquí, que tienen tamaño más o menos de un balón de fútbol, son huevos de dinosaurios. Son huevos de dinosaurios, todo esto de aquí es una gran nidada con unos 12 huevos de dinosaurios que encontramos también en el campo. Estos están en Patagonia, pero hay unos de un grupo muy similar en un pueblo de Huesca, en Loarre, al que os animo a que vayáis, porque han montado un pequeño museo, centro de investigación, donde podéis ir a ver los huevos y os explican cómo se trabaja con ellos. Y otras veces, si tenemos la mega suerte, podemos llegar a encontrar hasta un esqueleto bastante completo. Aquí, esta mancha blanca que veis aquí, estos son las vértebras de un dinosaurio saurópodo, un dinosaurio de cuello largo. Aquí estarían los huesos de la pata, que está siendo excavado. Como veis, estamos haciendo una especie de trinchera alrededor, porque esto es para poder separarlos de la tierra y después poder transportarlos mejor. Para trabajar, ¿cómo lo hacemos? Pues las películas siempre nos ponen que con la brochita. Ojalá fuera así. Realmente, como veis, maquinaria pesada. Usamos martillos neumáticos, a veces radiales, y ya cuando ya estamos más cerca de los huesos sí que vamos a escoplo, martillo, brocha, pero solo cuando estamos cerca del hueso. Y cuando ya vamos a transportarlo, le ponemos esto de aquí estamos haciendo el yeso, que es una capa de yeso para
que si se desmonta el hueso, si se suelta del sedimento, quede en la misma posición donde estaba en el campo. Y además, si recibe algún golpe, el golpe lo recibe el yeso. Bueno, pues ya os he explicado muy rápidamente cómo encontramos los huesos, cómo los excavamos, cómo los protegemos y cómo nos los llevamos al museo o a la universidad. Pues si es pequeñito y estamos cerca de una carretera, al hombro. Aquí estamos transportando una huella en un trozo de andamio en los Pirineos, pero normalmente suelen ser más grandes. Intentamos hacer los paquetitos pequeños, pero suelen ser grandes y pesan mucho, así que nos toca siempre pedir ayuda, que nos presten una retroexcavadora, un camión, e incluso ha habido veces que, por ejemplo, esto es un sirenio de Huesca, que tuvimos que pedir a los militares el helicóptero para que nos ayudaran a transportarlo. Una vez ya en la universidad, pues toca limpiarlos y toca descubrir estas maravillas. A veces pues están muy rotos, no podemos hacer gran cosa, pero otras veces tenemos todas estas maravillas. Y bien, si yo ya tengo el hueso, ¿por qué voy a digitalizarlo? ¿No? ¿Por qué voy a digitalizar, por ejemplo, que es el pie de Bonapartesaurus? Bueno, pues ahora os voy a explicar por qué. Cuando yo digitalizo un fósil, lo que quiero conseguir es tener tanto la visión de las estructuras externas como las internas. Más adelante os pondré algún ejemplo de esto, pero que os vaya quedando en la cabeza que lo que quiero es poder ver lo que está dentro del fósil. También hay veces que tenemos fósiles que son muy delicados, que se rompen muy fácilmente y no podemos limpiarlos. Este es el caso, esto que veis aquí, es el cráneo del lagarto gigante Galoteauritae, el lagarto gigante de La Palma, que cuando intentamos limpiarlo, quitarle la tierra que tiene pegada, se iba rompiendo el fósil. Así lo que se decidió fue realizarle una tomografía para después, de manera digital, extraer el cráneo del sedimento. ¿Para qué más cosas podemos digitalizar? Pues para hacer estudios biomecánicos y paleobiológicos, para meter los datos en un ordenador e intentar ver cómo se movía el animal, por ejemplo. Y a razón de eso, recientemente ha aparecido una nueva forma de trabajar, que es la paleobiónica, donde ingenieros y paleontólogos han dado la mano, pues por ejemplo, para estudiar este fósil de aquí y ver cómo se movía. Os mostraré más adelante un vídeo. Y bueno, aparte de eso, pues también pues para investigación, obviamente. Aquí os muestro el vídeo del trabajo que hicimos con el cráneo de la Galoteauritae. Aquí se ve en amarillo lo que es el sedimento y cómo poco a poco va a ir desapareciendo ese sedimento y van a aparecer los huesos que estaban dentro. Y vemos el cráneo. Así descubrimos que estaba casi completo y tenía una pequeña aplastamiento en la base en el techo del cráneo. Con todo esto, pues obviamente pues sacamos múltiples investigaciones. Pero también otra de las funciones de la digitalización es la conservación. Y esto se puso el foco en esto, sobre todo a partir del año 2018, cuando el Museo Nacional de Brasil se incendió y se perdieron muchísimas piezas, se perdieron casi todo lo del museo. Y hubo un llamamiento a todos los investigadores que habían pasado por allí para que por favor mandaran las fotos de los materiales que se destruyeron, para por lo menos tener una copia digital. Y aquí fue donde cobró la importancia de hacer la digitalización de los fósiles. También, por ejemplo, en pandemia se vio mucho la importancia, ya que gracias a que los museos tenían fósiles o especímenes digitalizados, se podían establecer visitas virtuales a los mismos. Y en Canarias es muy importante para nosotros poder digitalizar, porque muchos de nuestros yacimientos están a pie de costa, en la playa, y los vamos a perder. Es imposible ponerle muros al mar. Así que lo que se ha intentado hacer una digitalización de algunos de los yacimientos para poder guardar al menos una copia digital de los mismos. Y bueno, todo esto va a plataformas digitales como son Morphosurf, Fishair, donde se guardan estos modelos para que puedan ser accesibles, algunos a todo el público y otros para los investigadores.
Y ya para finalizar, obviamente, para hacer divulgación, para estar, por ejemplo, yo aquí dándoos una charla sobre por qué digitalizamos los fósiles, imprimiendo estos fósiles para poder hacer talleres, creando aplicaciones como paleontólogas o páginas web o enciclopedias digitales para enseñar a todo el mundo los conocimientos que nos dan los fósiles. Y bueno, eso ya os he explicado el porqué. Ahora os quiero explicar qué técnicas, cómo hacemos esta digitalización. Pues bueno, hay que distinguir según lo que queramos tener. Si solo queremos tener el escáner de la superficie, de lo exterior, tenemos básicamente 3 técnicas que ahora os mostraré. Pero si queremos también ver el interior, la mejor técnica va a ser la tomografía. Y bueno, para empezar, para el escáner de superficie, pues tenemos lo que veis aquí, el escáner, que hay algunos que son maravillosos, que te los puedes llevar al campo o te los puedes llevar de viaje cuando vas a ver colecciones, y tú con la aplicación esta, suelen tener una forma de pistolita, pues escaneas lo que quieres, lo que tienes ahí delante y te lo llevas para tu casa sin problema. Hay otros que son de sobremesa, como es este. Y estos os hablo de los que usamos normalmente en investigación, pero cualquiera puede tener un escáner para hacer sus modelos. La Kinet trae incorporado un software para poder hacer reconstrucciones 3D, para poder hacer modelado de lo que queráis. Con los escáneres de mano, pues fijaros, aquí tenemos a este señor con su portátil, el escáner conectado a este, y está escaneando un cocodrilo, aquí, este es el tamaño, está en la cabeza, para llevarse el modelo 3D ya preservado, y cuando se haga el transporte del fósil a algún centro de investigación o algún museo, si le ha pasado algo o se ha perdido algo, ya tenemos el modelo 3D para comprobar que esté todo bien y en su sitio. Este, por ejemplo, sería uno de los modelos que se hicieron. Y a día de hoy, por ejemplo, Artec, que es la empresa que mayormente tiene todos estos escáneres, acaba de sacar uno que encima ahora incluye inteligencia artificial. Otra técnica más normalita y que podemos hacer todos hasta con un móvil es la fotogrametría. Que la fotogrametría básicamente lo que hace es tomar muchas fotos, solaparlas, buscar los puntos en común y hacerte el modelo. Esto sería, por ejemplo, aquí pongo aquí un objeto y voy haciendo fotitos. Pues hay múltiples programas para hacer modelos 3D a partir de fotos, ya sea usando móvil, cámara digital, dron, lo que sea. Y se puede hacer a todas las escalas. Ya os he dicho, a escala de dron, con aviones, con una cámara digital a pie, aquí están escaneando un yacimiento de huellas, o con una plataforma rotatoria y un soporte para la cámara para hacer modelos de cosas más pequeñas. Y aquí se ve cómo se harían. Se va haciendo fotos rodeando al objeto, en este caso pues este hueso, voy rodeando el hueso, haciéndole fotos. Cada foto debe estar superpuesta, un mínimo de 40%, entre 40 y 60%. Esta sería una foto, esta azul otra y el verde es el solapamiento. Y además, no solo hago una pasada a una altura, sino que voy haciendo varias alturas y voy haciéndolas a distinto ángulo, de forma que termine teniendo como una cúpula de fotos para que tenga todas las partes habidas del fósil fotografiadas, porque así el programa va buscando puntos similares en las fotos y puede después generar el modelo 3D. Sería una cosa tal que así, cada cuadradito que veis es una foto que se ha hecho sobre un esqueleto. Aquí se está haciendo las nubes densas del modelo y lo que se termina teniendo es un estegosaurio, como este de aquí. Otra técnica para superficies que usamos, y esta ya es solo para investigación porque es muy cara, es el uso del LiDAR, que es básicamente un láser que incluye fotogrametría. Suelen usarlo los ingenieros, pero también lo hemos usado en paleontología para grandes superficies, y pues tenemos la cámara aquí, el sensor láser por aquí y además vienen georreferenciadas.
Gracias a esta técnica, por ejemplo, se ha hecho el modelado 3D de esto que veis aquí. Esto es un yacimiento de huellas que está en Barcelona, es enorme. Fijaros, estos son 20 metros. Quiero recordar que tenía 100 y pico metros de largo y cada puntito negro que veis aquí son huellas. Aquí hay un rastro, aquí va otro, aquí otro. Bueno, pues con el LiDAR se hizo el modelaje. Primero se hizo un modelo aéreo, el yacimiento es este de aquí, que está asociado a una cantera. Y esto, que parecen fotos, realmente son el modelo. Es que el modelo es perfecto, es maravilloso, se ve todo con muchísimo detalle. Y bueno, esto era para si yo quiero escanear superficie, pero si además quiero escanear el interior, pues para eso, como os dije antes, usamos tomografía. La tomografía es una técnica médica que se la hemos asimilado a ellos. Aquí, por ejemplo, estáis viendo un cocodrilo en un tomógrafo clínico de un hospital al que le vamos a escanear. Pero también está en la ingeniería. Muchos instrumentos de precisión que se necesita ver que no haya ningún tipo de fisura en su interior, como piezas de avión, se pasan por tomógrafos para ver que esté todo bien. Bueno, pues este de aquí es un tomógrafo industrial. En función de dónde estés, del tamaño de dónde estés, me refiero al país, del tamaño del fósil que quieras escanear, pues vas a poder disponer de tomógrafos de los ambos o solo de uno. Un ejemplo, yo en Argentina, cuando trabajo allí, solo puedo utilizar tomógrafos clínicos porque no tenemos ningún tomógrafo industrial lo suficientemente grande para meter las piezas. Pero cuando trabajo en España, sí que hay ciertos tomógrafos industriales donde puedo meter piezas relativamente grandes que pueden ser como 40 centímetros o 50 centímetros de largo. ¿Y cómo se ve una tomografía? Bueno, pues así. Básicamente una tomografía es una serie de radiografías. Es como si agarráramos un fósil y hiciéramos un 1000 hojas, muchos cortes, a una cierta distancia que tú puedes controlar y tuvieras, pues, por ejemplo, 200, 300 radiografías que se ven así. Y luego, con programas informáticos, vamos a ir seleccionando qué es lo que es fósil y qué no para poder hacer el modelo. Este sería un ejemplo del tomógrafo clínico del cocodrilo. Este es otro tomógrafo clínico aquí de Argentina, donde me llevé una gran sorpresa cuando vi esto de aquí. Esto es el pie de Bonapartesaurus y debajo, pues ahí todavía queda sedimento y escayola. Pues como se excavó en los años 90, yo no sabía cómo lo habían hecho y no sabía que debajo habían metido un alambre, un cable. No sabéis la sorpresa que me llevé cuando lo vi, sobre todo porque yo estaba recién empezando a usar esta técnica y pensé que esto iba a romper el tomógrafo y me asusté muchísimo porque estaba en un hospital que me habían dejado usar el tomógrafo gratis, como no, así en plan amigos, y claro, cuando vi esto dije, no, Dios mío, vamos a romper el tomógrafo, esto no puede ocurrir. Luego el técnico me dijo, tranquila, que aquí eso es con la resonancia, aquí no pasa nada. Y yo, bueno, bien, no te rompe el tomógrafo, pero a mí me va a complicar la asistencia. ¿Veis todos estos rayitos de aquí que se ven raros? Eso es por culpa del alambre que tira destellos al reaccionar con la radiación del tomógrafo. Y bueno, como os ya he dicho, pues la tomografía puede ser clínica o industrial, y en función de lo que necesitemos ver, la calidad de lo que necesitemos ver, pues vamos a usar una u otra. Por ejemplo, para cosas grandes, la médica está muy bien y cada corte de resolución tiene este tamaño, entre 1 milímetro y 0,3. Eso significa que entre imagen e imagen hay un espacio de 1 milímetro o 0,3. Luego tenemos la industrial, que puede ser microtomografía, ultra o alta resolución, que aquí tenéis los tamaños. Y ya por último está el sincrotrón, que este ya es maravilloso. El problema del sincrotrón es que solo podemos meter piezas muy pequeñas. Y aparte que todo el mundo quiere llevar algo a un sincrotrón, así que es muy difícil, extremadamente difícil, conseguir que te dejen escanear algo.
Y bueno, ya tengo las imágenes, ya tengo las tomografías. ¿Qué hago? Pues lo meto en programas como este de aquí, este sería el programa Vizo, y esto que veis en morado ahora son las imágenes grises de antes. Ahora están moradas porque yo al programa le he dicho todo aquello que tenga una densidad, una escala de gris tal que así, y te la marco en color morado, va a ser hueso. Así el programa, si tengo la suerte que apenas tiene tierra, apenas tiene sedimento, va a poder hacer el modelo, como veis aquí, muy fácilmente, sin tener que ayudarle yo mucho. Pero eso no siempre es así, lamentablemente. Otras veces, por ejemplo, en la imagen de antes os he mostrado cómo hemos seleccionado el hueso, pero hay otras veces que, por ejemplo, que hemos seleccionado cavidades. Esto es un cráneo y hemos seleccionado el agujero de aquí porque lo que se quiere es reconstruir el cerebro. Porque, claro, gracias a esto podemos hacer, por ejemplo, neuroanatomía de fósiles. ¿Y cómo se vería el proceso? Pues como esto, este cráneo de cocodrilo, igual que el del lagarto, pues estaba cubierto por una roca que era muy difícil de limpiar y gracias a la tomografía se pudo sacar el cráneo. Incluso se pudo diferenciar entre lo que es el cráneo en amarillo, en blanco los dientes y en naranja la mandíbula. Con respecto a fósiles, pues este maravilloso fósil que os he enseñado ya, el de la galotia, las imágenes eran tal que así. Yo si os muestro esto, ¿me sabríais decir qué es hueso? Es difícil, ¿no? Sobre todo si es la primera vez que veis una tomografía. Bueno, pues comentaros que cuanto más blanco, como por ejemplo esto de aquí, o más clarito, va a ser hueso. Eso significa que tiene una densidad más pesada, más dura. Cuanto más oscuro, más ligera es la densidad o es incluso aire. En esto de aquí, esto que os he marcado son los dientes del lagarto. Y aquí estaría en la órbita del ojo, por eso está más oscura, porque ahí no hay hueso sino solo sedimento. Y después de tener ya el modelo 3D, ¿qué hago con él? Pues imprimirlo. Me puedo llevar el fósil conmigo a donde yo quiera, sin tener que estar teniendo problemas pidiendo permisos legales a cultura, patrimonio ni demás. Me llevo mi impresión y no pasa nada. Y lo mejor de todo es que la puedo hacer como yo quiera, pequeña, grande, a la talla que yo quiera, y puedo hacerla que se desmonten las piezas o no. Esto facilita mucho a la hora de estudiar los fósiles, porque a veces es más fácil trabajar con ellos en la mano que en digital. Pero no solo para trabajar investigación, también para divulgar. Aquí veis impresiones que se han hecho de lagartos de Canarias, de fósiles marinos de Canarias, que se utilizan para talleres. De hecho, estos de aquí están en una plataforma, creo que era Fisheye, en abierto, para que todo aquel que quiera descargarlos, los archivos, lo pueda hacer y se los imprima y los tenga en casa. Bueno, ya os he explicado cómo encontramos los fósiles, qué técnicas usamos para digitalizar. Pues ahora voy a mostraros algunos de los ejemplos de usos que le damos a ellos. Obviamente empiezo con investigación porque yo soy investigadora y es lo que más me gusta. Bueno, aquí vemos mandíbulas de lagartos. ¿Por qué tengo mandíbulas de lagartos? Porque yo, si escaneo lagartos actuales, en este caso es un proyecto llevado a cabo de lagartos de Canarias, si escaneo lagartos actuales, le hago tomografías, hago sus reconstrucciones 3D y los comparo con los fósiles que yo tengo, puedo averiguar cuántas diferencias hay y cómo ha ido cambiando estos dinosaurios a lo largo de tiempo. Podemos averiguar por qué tenemos unas especies fósiles y otras vivas y por qué algunas de las vivas convivieron con las extintas. Así, por ejemplo, esta imagen de antes, la de las mandíbulas, estos son las mandíbulas de todos los lagartos de especies gigantes que hay en las islas y están todos a la misma escala. El de abajo, del todo, el más grande, es Galotia goliath, la especie extinta de lagarto fósil, de lagarto extinto de Tenerife y que ahora también hemos descubierto que llegó al Hierro. Luego tenemos el Galotia simonyi, que es el lagarto gigante del Hierro. Stellini, que es el de Gran Canaria. El Bravoana, que tenemos aquí un adulto y aquí arriba un juvenil, es de La Gomera. Y este de aquí intermedia es el de Tenerife.
Pues estudiando todos los huesos de su mandíbula vamos a poder, por ejemplo, decir qué características nos tenemos que fijar cuando estemos, por ejemplo, estoy en el campo y me encuentro un hueso, ver en qué me tengo que fijar para saber qué especie es. Porque puede ocurrir que esté en Tenerife y siempre se ha dicho, por ejemplo, que el Goliat era solo de Tenerife, pero ahora lo tenemos en el Hierro. Se puede haber habido transporte de especies, pueden haber viajado entre islas. Pues yo puedo estudiar los huesos y saber cómo distinguir las especies, pero además puedo saber cómo han ido cambiando y evolucionando las pequeñas microevoluciones, como decimos, para producir las distintas especies. E incluso vamos a poder estudiar paleobiología de estos organismos. Otra cosa que también se está haciendo ahora mucho, y es con la que yo me estoy ahora derivando, es el estudio de las patologías. Es alucinante cómo gracias a estas tecnologías podemos estudiar por ejemplo, fracturas, accidentes que han sufrido los organismos o las enfermedades. Aquí os muestro, estos son 2 vértebras de la cola de un hadrosaurio, que tenía un aspecto muy raro, no es el normal. Se les hizo unas tomografías para ver qué había pasado y se encontró una mancha blanca, muy blanca, entre las 2 vértebras. Aquí se ve muy bien, tenemos una vértebra aquí, otra aquí, y entre ellas apareció esta mancha blanca. Bueno, pues con la ayuda del programa que os dije antes para hacer modelos, se fue seleccionando solo el trozo de imagen blanca. ¿Y qué pasó? Sorpresa. Era un diente de un carnívoro, de un dinosaurio carnívoro que se había quedado clavado entre las vértebras. ¿Qué pasó? Gracias a poder tomografiar estas vértebras, se supo que este hadrosaurio sufrió un ataque, se lo intentaron comer, un dinosaurio carnívoro, le mordió la cola, pero tuvo mucha suerte y consiguió escapar, consiguió huir y no fue comido. Y pasa que en el transcurso de la pelea de huir se quedó clavado un diente del carnívoro. El carnívoro perdió su diente y él salvó la vida. Y claro, si yo tengo un diente clavado, mi cuerpo lo nota como algo extraño y para evitar que hubiera una infección, el cuerpo produjo un crecimiento enorme de hueso en torno a él, por eso se ve esta masa de hueso, para encapsular el diente y que no pasara nada y pudiera seguir adelante el hadrosaurio y vivir más años. Pero también, como os he dicho, se pueden saber enfermedades. Este es Bonaparte, esto es una reconstrucción que me hizo un amigo, Bonapartesaurus lo estudié yo, y cuando estudié su pie vi que tenía una estructura muy extraña aquí, era como si tuviera el dedo hinchado, como si le habrían dado un golpe y se habría hinchado, pero en versión hueso. Aquí se ve que es distinto a esta zona y pues lo metimos al tomógrafo y estuvimos estudiando las imágenes, y qué sorpresa me llevé. Yo al principio pensaba que era una fractura, una simple fractura, es el hueso del pie, habrá dado una patada a una piedra, por ejemplo, y se ha roto el dedo. Pero no era una fractura, es un cáncer. Este animal tuvo cáncer en el dedo y encima tenemos la mitad del cuerpo de Bonaparte conservado y no tenemos más indicios de cáncer salvo en este hueso de aquí. Hicimos estudios para ver si lo hubiera afectado a la hora de caminar y supimos que no le había afectado para nada. Así que lo que pudimos saber es que tuvo cáncer, pero no fue la causa de su muerte. En un principio, Bonaparte pudo sobrevivir bastante tiempo con ese cáncer ahí. Y como os dije antes, también podemos estudiar los cerebros. Esto que estáis viendo girar es el cráneo de un hadrosaurio de España, se llama Arenisaurus. Y él lo tomografiamos para poder hacer la reconstrucción de esto que veis azul, es la cavidad donde estaría dentro el cerebro. Así pudimos saber qué forma tenía, pudimos saber también la forma de la pituitaria, que está en rosa, el oído, que estaría en rojo, y los nervios en amarillo. De esto se está haciendo muchísimos trabajos y podemos llegar a comparar con muchos animales. Por ejemplo, para saber cómo fue que los dinosaurios empezaron a volar, se está estudiando el oído, las distintas transformaciones que ha sufrido el oído. En mamíferos también se estudia mucho para temas de equilibrio. Y os dije también lo de la biomecánica o la biónica.
Aquí estáis viendo, este es el fósil que se estudió y junto con ingenieros se recreó un robot para saber cómo se movía, cómo era que este animal iba a estar moviéndose. Primero se generó un modelo en ordenador y después se creó en físico. Y como os dije antes, pues por ejemplo, se están estudiando los oídos para el tema del vuelo. Pero también, por ejemplo, los fósiles, sus formas, desde hace mucho tiempo, se han estudiado para buscar formas, por ejemplo, hidrodinámicas que ayuden a crear, por ejemplo, mini submarinos que sean más eficientes y se muevan mejor. Y todo esto es pues estudiando las formas que han tenido los cuerpos, los distintos animales a lo largo del tiempo. Y para ir acabando en investigación, otra de las cosas que estamos haciendo ahora mismo en colaboración con un equipo de Barcelona, del Instituto Catalán de Paleontología, es los análisis de elementos finitos, que básicamente es aplicar información, tecnología de ingeniería donde miden las tensiones que sufren los materiales a los fósiles. De esta forma podemos saber qué áreas, por ejemplo, de este cráneo sufrirían mayores tensiones y poder averiguar cómo eran las musculaturas de estos animales, cuánta potencia tendrían, cómo se distribuirían. Empezamos con modelizaciones simples y poco a poco vamos a ir poniendo más datos para poder ir haciendo estos análisis. Como veis aquí, por ejemplo, con un ejemplo de un humano, primero se modela con piezas simples y poco a poco se irá dando más detalle y complejidad a los análisis. Aquí, por ejemplo, pues se estuvo analizando esta zona de atrás del cráneo, que es muy importante porque hay cierta musculatura asociada a la mandíbula enganchada aquí. Y en función de la tensión que pudiera soportar esta parte del cráneo, la mordida podría ser más fuerte o menos fuerte, o abriría más o menos la boca. Pues esto mismo lo estamos empezando a hacer con los cráneos de los lagartos de aquí, de Canarias. Y ya pasando al tema de conservación, pues si os acordáis del modelo del yacimiento que os dije, era muy importante hacer este yacimiento porque la inclinación no se ve, como se intuye en la foto, esta inclinación es muy elevada, cerca de 90 grados. Y las capas, y esta pared está formada por capas que a medida que va pasando el tiempo, debido a la gravedad y el peso, se van cayendo. Así que, como veis aquí, cuando vas de un año a otro, hay huellas que se han perdido y han aparecido otras debajo. Así que es muy importante ir mapeando los yacimientos. Y ya para cerrar también, pues divulgación. Gracias a todos estos trabajos que se van realizando, pues podemos hacer charlas en colegios. Y aquí, por ejemplo, yo estaba en Argentina y este es un colegio de La Gomera. Se dan charlas, talleres, generamos productos, como veis aquí. Esto es un proyecto de la universidad, el Ingenia, que con unos alumnos que ganaron el proyecto se generaron los modelos 3D de distintos fósiles de las islas para poder usarlos en talleres con colegios, porque aunque hay según qué fósil hay mucho, es mejor guardarlos. Y yo puedo llevar algunos de muestra a los niños, pero si yo llevo esto y se rompe, no pasa nada, el fósil ya no lo puedo recuperar. Y como os dije antes, también lo bueno es que, fijaros, estos son cráneos de lagarto. Esto no es la talla normal, estos están impresos a una talla mucho mayor. Esto nos ayuda a poder, por ejemplo, facilitar a gente con problemas de visión, por ejemplo, que puedan ver mejor los fósiles, ya que son más grandes, lo puedan tocar, les puedan dar la vuelta, hacer lo que quieran. ¿Veis? Aquí tenemos nuestros cráneos. Nosotros siempre solemos llevar algunos fósiles originales porque obviamente a la gente le encanta verlos, pero los impresos les encantan también. Y como veis, pues es muy fácil y es muy dinámico llevar estas cajas de fósiles, les encantan y las hace muy accesible a todos.
Y bueno, pues muchas gracias, espero que os haya gustado todo y os dejo ahí con macrogrifo, al que también, como no, también lo metimos en un tomógrafo.